Bien. Hola, Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente ahora en el país. Y es el asunto del obedecer a los hombres, todo lo que dicen, o el obedecer primeramente a Dios. Resulta que la palabra sí nos enseña que nos sujetemos a las autoridades, pero también nos enseña que antes que sujetarnos a las autoridades tenemos que estar sujetos a Dios y a su mandato. Entonces la palabra nos enseña, ¿verdad?, que toda ley, ordenanza o mandato de los hombres y de los gobiernos de los hombres que contradiga el mandato de Dios, eso no tenemos que obedecerlo. De hecho, no debemos de obedecerlo. Ni siquiera es que no tenemos, es que no debemos de obedecerlo. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, vemos que en Romanos 13, 1 al 7, vemos que Pablo nos dice que debemos de estar sujetos a las autoridades, que las autoridades son puestas por Dios, todo eso muy cierto. Y nos dice que dice, por ejemplo, aquí, en esta parte vamos a leer que dice, pagar a todos lo que debáis al impuesto, al que tributo. Y aquí se está refiriendo, el apóstol Pablo con esto se está refiriendo precisamente a las cosas del Estado, es decir, no deje de, si tú vives en un país que por ejemplo tiene una moneda y tiene un sistema financiero que está amparado en esa moneda y se pagan impuestos, tú tienes que pagar tus impuestos. Si hay leyes de tránsito, tú tienes que seguir esas leyes de tránsito, etcétera, etcétera. Tú puedes seguir y debes de seguir todas las reglas de convivencia que hayan en una nación, que eso son las leyes en realidad. Pero hay una excepción. La excepción es cuando esas reglas o esas leyes contradicen el mandato de Dios, cuando contradicen los designios de Dios. Ahí no solamente no hay que cumplirlo, ahí hay que violarlo en realidad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y es lo que tal vez muchos hermanos, no sé si por comodidad o por tener los ojos un poco vendados, no quieren ver o no han decidido hasta ahora ver o no han podido ver. Pero nosotros lo vamos a ver aquí. Es cierto esto que dice, pero entonces vamos a ver. Fíjate que Pablo recalca bien el asunto de los impuestos. Vamos a ver qué dice ahora Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Dice, entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Marcos 12:17, ¿verdad? Marcos 12:17. Vemos qué dice esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Ok, da al César lo que es del César y de lo que es de Dios. Aquí se está refiriendo Jesús a los impuestos. A Jesús le preguntan si es lícito dar impuestos al César, porque hay algunos religiosos que consideran que su rebelión es dejar de darle impuestos al César, o sea, que esa sería la justificación de su rebelión, o sea, que sería correcto rebelarse contra el imperio en las cosas del imperio, es decir, dejar de pagar los impuestos, ¿verdad? Pero Jesús no trae ese tipo de revolución. Entonces, ¿qué él le dice? Mira qué dice la moneda, ahí está, ¿verdad? El nombre, ahí está el nombre y la inscripción con el nombre del César y la cara del César. ¿De quién es eso? Del César. Entonces, darle al César lo que es del César, pero hay otra parte, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, sí, darle al César lo que es del César. Los impuestos son del César. Todas las reglas que ponga el César está muy bien, pero primero lo de Dios. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dice el Señor que no se pueden tener dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro, o se aborrecerá al uno y se amará al otro. No podemos tener dos señores. Aunque nosotros vivamos un sistema, no sé, con las leyes que sean, ese sistema no puede convertirse en nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Nosotros tenemos un solo Señor. Entonces, si ese Señor nos manda algo y el gobierno nos manda algo contrario, tenemos que darle entonces el privilegio al que es de verdad nuestro Señor. Porque nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del reino de Dios. Entonces nosotros somos del reino de Dios primero y después vivimos en el mundo. Entonces estamos sujetos a los gobiernos porque estamos en el mundo, pero primeramente estamos sujetos a Dios porque somos del reino de Dios. Entonces, ¿qué se está refiriendo Dios con esto? Jesús lo que te está diciendo, lo que nos está queriendo decir aquí con pocas palabras es que sí, al César lo del César, pero primero a Dios lo de Dios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Antes de eso quiero comentar brevemente que
Pablo escribió lo que nosotros veíamos arriba, Pedro escribió lo que veíamos arriba, pero tanto Pablo como Pedro, los dos violaron las leyes de los hombres cada vez que esas leyes contradecían las leyes de Dios y el mandamiento de Dios. Cada vez que el mandamiento de Dios era contradecido por una ley de los hombres, ellos la violaban. Los dos. No solamente ellos dos, todos los apóstoles, el mismo Jesús violaba las leyes de los hombres cuando las leyes de los hombres contradecían el mandamiento de Dios, lo que Dios le mandaba hacer, el mismo Jesús. Entonces, tal vez algunos no lo puedan aún entender esto, pero está más que claro en la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, lo vemos en Daniel 3. En Daniel 3, Mesach, Sadrach y Abednego se vieron ante la situación de que fueron acusados de violar una ley, un decreto, precisamente un decreto. El decreto era que en el espacio de un mes, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer en Daniel 3, en el espacio de un mes no se podía, el decreto del rey, por edicto, no se podía, cuando sonara una música que se iba y se tocaba, todo el mundo tenía que ir y postrarse y adorar una estatua que había hecho el rey. Esa era la ley, ese era el decreto real. Y el que no lo hiciera tenía que ser echado. Entonces el castigo era un castigo penal, ser echado en el horno de fuego. Ese era el castigo por no obedecer esta ley. Pero ¿qué pasa? Sadrach, Mesach y Abednego, que eran siervos de Dios, no podían postrarse ante esta ley. Fíjate, ellos eran hombres del Estado. Esto hay que entenderlo. Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres del Estado, eran gobernadores de provincias. O sea, no eran cualquier gente, sino que eran gobernadores de provincias. Algo así como que fueran, por ejemplo, el síndico de tal pueblo, el síndico de tal pueblo y el síndico de tal pueblo. Ellos obviamente obedecían y hacían obedecer las leyes de los hombres, porque ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Ellos conocían muy bien la ley. Ellos conocían muy bien las implicaciones de no obedecer la ley. Y servían al rey, de hecho. Ellos eran empleados del rey. Eran funcionarios públicos. Pero ¿qué pasa? Que el rey ahora viene, el emperador, y pone una ley que está en contradicción con lo que le manda Dios, que es adorar a Dios, el Señor tu Dios uno es, solo a Él adorarás. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene y sucede la cosa, ellos no se postran y no adoran, no cumplen la ley, no cumplen esa ley porque está contradiciendo lo que Dios les mandó. Entonces, son acusados, porque de hecho esa ley fue hecha para acusarlos. Muchos decretos son hechos precisamente para atacar a los de la fe. Hay decretos que son directamente, por ejemplo, ahora mismo en República Dominicana hay un decreto que dice, explícitamente dice que no se pueden realizar actividades religiosas por 10 días. Aquí dice que hay que adorar a ese por 30 días. Es algo muy parecido, o sea, específicamente actividades religiosas. Si tú haces, hay otros tipos de reuniones que sí se pueden hacer. Pero hay un tipo de reunión o algunos tipos de reuniones, como por ejemplo reunirse para una actividad religiosa, que eso no se puede hacer según la ley de los hombres. Pero esa ley no invalida la ley de Dios. La ley de Dios está por encima de eso y el mandato de Jesucristo está por encima de eso. Entonces, ¿qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Le dijeron al rey, cuando el rey los confrontó, el rey lo confronta y habla con ellos. ¿Por qué el rey habla con ellos de tú a tú? Porque son sus funcionarios. De hecho, son funcionarios que son muy apreciados por el rey. Por eso el rey habla con ellos. Y dice, he aquí nuestro Dios a quien, en el verso 17, capítulo 3, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, le están diciendo en su cara al rey, no vamos a obedecer tu orden, no vamos a obedecer tu decreto. En su cara se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ese decreto va en contra de lo que le manda su Dios. Eso es lo que está sucediendo. No se van a echar para atrás. Entonces dicen, Dios nos puede librar, y si no nos librara como quiera, no, Señor, o sea, nos libre o no nos libre como quiera, nosotros servimos a Dios.
primeramente, y después servimos en tu reino. Pero primero somos servidores de Dios. Eso es lo que Sadrach, Mesach y Abednego le están diciendo. Entonces, si tu decreto, si tu ley contradice y va en contra de lo que me manda Dios, yo no la voy a obedecer. Se lo están diciendo en su cara al rey. El rey evidentemente se enojó muchísimo porque se lo dijeron en su cara. Y tal vez dio 3 golpes en la mesa cuando se lo dijeron en su cara también, ¿verdad? Y entonces agarró y lo mandó y lo echó en el horno de fuego. Dios los libró. Ellos estaban dispuestos, aunque Dios los librara o no, pero Dios los libró, y después resultó que el rey tuvo que reconocer que no había Dios más grande que el Dios verdadero, que es el único verdadero Dios, ¿verdad? Pero desde su punto de vista el rey tuvo que reconocerlo, ¿verdad? Y quedó bastante sorprendido, dice, y hizo un decreto después contrario. Bien, esto lo vemos en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, pero en el mismo libro de Daniel, nosotros vemos en el capítulo 6 que pasa algo muy parecido. Daniel, ya con otro rey, sigue siendo una persona muy importante del Estado. Es uno de los principales administradores de las cosas del Estado, gobernador de la provincia de Babilonia. Sigue siendo un hombre súper importante en el Estado, un hombre que posiblemente incluso tal vez redactaba leyes, ¿verdad? Y tenía gente, mucha gente a su mando. Era una mano derecha de este rey, del rey Darío, y era amigo incluso del rey Darío. O sea, era un amigo personal del rey Darío. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, teniendo envidia, ¿verdad?, engañaron al emperador, al rey Darío, para que firmara un decreto para precisamente atacar a Daniel. Es decir, ¿por dónde van a atacar a Daniel? En Daniel no hay falta. Es decir, Daniel no viola la ley de tránsito, Daniel no roba, Daniel no mata, Daniel no paga todos sus impuestos. ¿Por dónde lo vamos a agarrar? Por la religión. Vamos a agarrarlo por la religión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se inventaron un decreto, ¿verdad?, para que se adorara al rey. Para que se adorara al rey. Y mira, dice, el rey Darío puso el edicto con la prohibición, ¿verdad? Puso el edicto con la prohibición. Bien. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como solía hacer antes. Entonces, ¿qué hizo Daniel cuando el rey, su amigo, firmó este edicto que fue diseñado para atacar a los servidores de Dios, diseñado directamente para atacar a la religión, como un cierto decreto que anda por ahí que dice específicamente religión, lo dice en el decreto, la palabra religión? Todo esto es una trampa del enemigo, ¿verdad?, para ver si los siervos de Dios se van a mantener firmes y van a obedecer a Dios, o van a obedecer lo que dicta el enemigo, ¿verdad? Entonces, los hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando, rogando y en presencia de su Dios. Claro, lo hallaron porque lo estaban buscando. Ellos fueron que crearon esa ley, fue para eso, porque fue específicamente para eso que fue creada, para atraparlo a él. Entonces, efectivamente, el rey, que era su amigo, trata de librarlo, pero ya el rey es respetuoso de la ley, tiene que obedecer la ley, trabaja para tratar de librar a Daniel porque era su amigo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Daniel? Daniel le dice, no estés triste, no te preocupes, ¿verdad? Y efectivamente Daniel es condenado y es echado en el foso de los leones, ¿verdad? Y el rey se fue a su palacio. Bueno, Dios también en esta ocasión libró a Daniel. También le libró. Dios libró a Daniel. Bien, le libró. No quiere decir que esto siempre va a pasar, porque Dios sabe cómo lleva sus propósitos, pero es la misma situación. En este caso, el rey Darío no se enojó y no dio 3 golpes en la mesa como Nabucodonosor. No se enojó, sino que se entristeció, porque aquí Daniel ya era un amigo personal del rey. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que estamos hablando de gente que conocía la ley, que administraba la ley, que cumplía y hacía cumplir la ley, pero no estaba dispuesta a faltarle a Dios por cumplir ninguna ley de hombres. Hasta ahí no. A Dios lo de Dios y al César lo del César. Y esto lo vemos en el caso de Daniel. Bien, entonces nosotros hemos leído escritos sobre esto de obedecer las leyes, lo hemos leído de Pedro, lo hemos leído de Pablo, ¿verdad?
Pero vamos a ver y vamos a darnos cuenta que ellos mismos nos dan el ejemplo de cuál es el alcance de las leyes humanas. Y el alcance de las leyes humanas es hasta que se topan con la ley de Dios para el que está en el reino de Dios. Entonces, veamos lo que dice en Hechos capítulo 4. Aquí están Pedro y Juan, estaban predicando, habían sanado, se había dado un milagro de sanidad por medio de Pedro, ¿verdad? Y dice en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué era lo que les molestaba a ellos? Les molestaba que anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, y era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se reunieron los gobernantes. Y el sumo sacerdote, Anás, etcétera, etcétera. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya la podemos seguir leyendo la historia, es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer en el versículo 15 qué le dijeron, cuál fue la orden que se le dio de la autoridad. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Pues de cierto señal manifiesta han hecho por ellos, ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Hay encontrar alguna manera de atacarlos? Entonces dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ustedes se recuerdan, los que están en República Dominicana, hace un par de semanas, que un ministro amenazó de alguna manera, y se podría decir que advirtió, porque es lo mismo, ¿verdad? Advirtió a las iglesias, ¿se recuerdan? Advirtió a las iglesias que estas medidas también eran para las iglesias, ¿se recuerdan? Bien. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos estaban enseñando en el templo. Y el templo estaban enseñando públicamente y la gente se reunía. ¿Qué era lo que se le estaba pidiendo? Que no enseñaran en el templo. Que no enseñaran en el templo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que hacían que la gente podría rebelarse. Ellos pensaban que la gente se iba a rebelar. O sea, ellos tenían sus razones, tenían sus motivaciones. Pero lo que ellos estaban mandando a hacer era algo que contradecía lo que Dios mandaba hacer a Juan y a Pedro. Entonces, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, Pedro no está diciendo que no haya que obedecer a las autoridades. Lo que él está diciendo es, mira si es justo obedecerte a ti antes que a Dios. O sea, ponerte a ti por encima de Dios, obedecerlos a ustedes por encima de la obediencia a Dios. Es decir, sí, vamos a obedecer las leyes de ustedes, pero primero las de Dios. Y después las de ustedes si no contradicen las de Dios. Y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Es decir, la razón por lo que ellos no le castigaban no era porque no tuvieran razón, ellos no tenían razón. Pero ellos aún así estaban dispuestos a castigarle, pero no le castigaban porque tenían temor del pueblo, porque había mucha gente que había creído y había mucha gente allá afuera. Entonces, por eso fue que ellos no inmediatamente no les castigaron, ¿verdad? Porque tenían temor del pueblo, no porque no quisieran castigarle. Ellos no tenían ningún tipo de razón para castigarle, porque las razones para castigarle a ellos eran razones que ellos inventaron, ¿verdad? Decretos y cosas que ellos inventaron, que eran directamente para eso. Entonces, eso fue lo que pasó en esa ocasión. Ahora, a ellos les ordenaron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús públicamente, ¿verdad? Eso fue lo que le ordenaron, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿obedecieron ellos
obedecieron los apóstoles, eso que le dijeron de que no predicaran, que no salieran al templo a predicar, que no siguieran haciendo lo que Dios le había mandado? Realmente no lo obedecieron. En el capítulo 5, en el siguiente capítulo, vemos cómo Juan y Pedro vuelven a las andanzas y están ahí predicando y el pueblo alababa, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, y ellos seguían predicando y predicando, ¿verdad? Sacaban a los enfermos a la calle, seguían predicando públicamente. Entonces, ¿qué pasó? Como ellos seguían predicando, vamos a ver lo que pasó en el verso 17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, los de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, como ellos desobedecieron lo que le mandaron, lo agarraron y lo metieron a la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo y anunciad al pueblo toda la palabra de Dios. O sea, el ángel de Dios le dijo a Juan y a Pedro: ahora vayan de nuevo de pie al templo, porque el templo es que ellos se ponían en la parte de afuera, donde se juntaba toda la gente. O sea, ellos lo están metiendo preso, con su autoridad que tienen. Bien, lo metieron preso. Ellos no se resistieron a que lo metieran preso. Ellos no resistieron la autoridad. Como dice Pablo, que no resistamos. Ellos no se resistieron al arresto, ¿verdad? Pero vino un ángel de Dios y los sacó de la cárcel y les dio una orden de parte de Dios: vayan y pónganse allá en público y prediquen a todo el mundo. Exactamente lo contrario de lo que la autoridad les estaba mandando, ¿verdad? Y fueron y lo hicieron. Entonces, dice en el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fueron y obedecieron. Bueno, ¿qué vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer a Dios o a los hombres? Como ellos mismos ya le habían dicho a los que les perseguían. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Es decir, cuando los alguaciles llegaron a la mañana, no lo encontraron que estaban en la cárcel. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no lo encontraron porque estaban allá predicando. Entonces vemos en el verso 25 que dice: pero viniendo uno, porque ellos decían, ¿dónde está? Ellos no sabían tampoco todavía dónde era que estaba Pedro y dónde estaba Juan, porque ellos se supone que estaban en la cárcel. En el 25 vemos que dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados del pueblo. ¿Por qué lo trajeron? Ellos lo querían traer con violencia. ¿Por qué lo trajeron sin violencia? Porque temían ser apedreados del pueblo. Porque el pueblo, de alguna manera, ya estaba un poco unido tras el mensaje, ¿verdad? No era. Entonces vamos a ver qué dice. Cuando lo trajeron, lo presentaron al concilio. El sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, señores. Primero se obedece a Dios, después de los hombres. Sí, está sujeto a las autoridades, pero tu primera autoridad es Dios. Entonces, si la autoridad te está mandando a hacer algo que va en contra de lo que Dios te está mandando, vamos a obedecer primero a Dios, porque esa autoridad no es competente en ese caso, porque somos del reino de los cielos primero, somos del reino de los cielos y estamos en el mundo. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, los que obedecen a Dios, no los que obedecen a los hombres por encima de Dios, ¿verdad? Entonces,
ellos siguieron persiguiendo a los apóstoles, siguieron persiguiendo a los discípulos de Dios. Y hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos. La palabra nos dice, el apóstol Pablo nos dice, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Qué quiere el diablo? ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? Una de las maquinaciones del diablo es precisamente que ignoremos sus maquinaciones. Que nosotros pensemos que muchas de las cosas que suceden no tienen nada que ver con Satanás. Eso es una doctrina de demonios que se ha introducido en muchos de las iglesias y en la boca de muchos de nuestros ministros. Que ignoremos las maquinaciones del diablo. No, el diablo no tiene nada que ver con eso. Señores, toda opresión viene de Satanás. Toda opresión viene de Satanás. Es así. Señores, de hecho, los gobiernos del mundo son todos de Satanás. Ustedes no sabían eso. Mire, cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿cuál fue la última tentación que le puso el diablo a Jesucristo? Le dijo, lo llevó a un lugar alto y le enseñó todos los reinos de la tierra y le dijo, todos estos reinos están bajo mi potestad. Yo te pondré a ti sobre ellos si postrado me adoras, le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús le respondió lo mismo que respondieron Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo que respondió Daniel, lo mismo que respondió Pablo, lo mismo que respondió Pedro, lo mismo que responden todos los hombres de Dios. Solamente al Señor tu Dios, que es uno, adorarás. Eso le respondió Jesús a Satanás. Pero lo que le dijo Satanás a Jesús es cierto. Todos los reinos están bajo la potestad del maligno, todos los gobiernos. ¿Quiere decir eso que nosotros tenemos que convertirnos a luchar contra el gobierno? No. Pero tampoco quiere decir que nosotros vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecer al gobierno. Es decir, nosotros no vamos a hacer una revolución en contra del gobierno. Ahora, Dios nos manda a que nos congreguemos, nos manda a que prediquemos y a que anunciemos el evangelio. El gobierno quiere poner decretos, si quiere poner leyes en contra de esto. Esas leyes, esos decretos, no las debemos de obedecer. Eso no debemos de obedecerlo. Si estamos obedeciendo eso, entonces estamos desobedeciendo a Dios. Ese es el problema. Entonces, ahí es que está el problema. No podemos desobedecer a Dios para desobedecer al gobierno, porque no podemos tener dos señores. Solamente es un señor el que nosotros tenemos. Bien, entonces, por más decretos que pongan, que son decretos dirigidos, y yo quiero que tú abras tu mente y entiendas esto, son decretos dirigidos. Mira, este último decreto, ya lo que dice directamente es actividades religiosas. Primero te limitaron los días, después te limitaron las horas, y ahora te dicen que no puedes hacer ningún tipo de actividad religiosa. Si tú te vas a reunir, por ejemplo, en una reunión de trabajo, eso sí lo puedes hacer. Tú puedes hacer una reunión de trabajo, pero no puedes hacer una reunión con fines religiosos. Si tú te vas a reunir, por ejemplo, como hacen ellos, que se reúnen para entrevistas, se reúnen para ruedas de prensa con muchísima gente, algunos sin mascarillas y todos pegados, para eso sí se puede reunir, pero para cuestiones religiosas, para eso no se puede reunir según el decreto de nuestros gobernantes aquí en el país. Son medidas dirigidas directamente. Satanás ha venido poquito a poquito tratando de acorralar a la iglesia. Desde el principio ha sido así, desde el primer día que comenzó la iglesia, Satanás viene tratando de acorralar a la iglesia. Y siempre busca la manera de tratar de acorralar a la iglesia, pero solamente puede acorralar a la iglesia que tiene temor. Si la iglesia se llena de miedo, entonces sí, el diablo la acorrala. Pero la iglesia no se tiene que llenar de miedo. Nosotros, como iglesia, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo que tú hacías, que Dios te mandó a hacer, síguelo haciendo. Obedece primero a Dios. Las congregaciones, nosotros tenemos un tema de salud, entonces hay una recomendación de salud, que es que hay que mantener el distanciamiento, que hay que utilizar mascarilla, que hay que usar el lavado de la mano. Hay una recomendación de salud que es más allá de lo que pueda decir el gobierno, simplemente es una recomendación de salud, que aunque también es gubernamental, nosotros podemos hacerla incluso hasta mejor. Nosotros podemos tener incluso hasta mayor distanciamiento y mayores protecciones. Eso sería algo sabio de hacerlo.
de tener siempre, como han hecho muchas iglesias. De hecho, yo he asistido y he visto esto. La iglesia a la que yo mayormente asisto, o estoy asistiendo mayormente últimamente, la congregación, es al aire libre. Yo puse un post en estos días, donde yo puse que una foto del último edificio, ¿verdad?, de iglesia al que yo había asistido, y creo que algunos amigos lo vieron y saben que eso fue hace tiempo, pero ellos, vamos a decir, de alguna manera me increpan sobre esto, y yo no he querido como responderle, de alguna manera yo no he querido responderle, pero realmente yo asisto a dos congregaciones, una de ellas se está haciendo al aire libre, entonces no es un edificio, por eso yo a veces no quiero, mi interés muchas veces no es decir mis cosas personales, lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Entonces, pero trato de ser muy cuidadoso en las cosas que digo, y por eso en ese post dice edificio de iglesia. ¿Por qué? Porque de las dos congregaciones que yo asisto, una es en mi casa, ¿verdad?, y la otra es una iglesia, una congregación de iglesia, pero que se está haciendo al aire libre. Se está haciendo en un parque al aire libre, por lo tanto no es un edificio. No se puede ser muy rápido, hay que tratar de no ser rápido para juzgar, y hay que tener cuidado con eso. Por lo menos veo que algunos por lo menos lo ponen a forma de pregunta y algunos no lo hacen directamente y se cuidan un poquito en eso. Eso parte la veo muy bien. Pero este no es el asunto. Cada cristiano tiene que decidir, según lo que le da el Espíritu, cómo va a vivir su vida cristiana. ¿Y cómo es lo que da el Espíritu? Porque lo que da el Espíritu es el mandamiento de Dios. O sea, el mandamiento de Dios es directamente por el Espíritu. La iglesia es dirigida por el Espíritu, no por un pastor. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone a los pastores, el Espíritu Santo pone a los ministros, el Espíritu Santo pone todo lo que haya que poner en las congregaciones y en la comunidad del cristianismo. Pero es el Espíritu el que dirige. Entonces, cada cristiano debe ser dirigido del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y eso, en mi caso, es lo que yo hago. Yo me dirijo por el Espíritu Santo. Cuando yo salgo y digo ciertas cosas, puedo a veces equivocarme, pero casi siempre es porque cuando yo salgo y digo algo que tiene que ver con lo de Dios, es porque el Espíritu Santo me está moviendo a decirlo. Casi siempre, sobre todo cuando son cosas controversiales, porque la cosa controversial a mí no me llama mucho, para lo de la iglesia, sobre todo, no me llama mucho hablar cosas controversiales de la iglesia, pero a veces las digo porque el Espíritu Santo me está dirigiendo a decirlas. Es por eso, no es por más nada. Entonces, el tema de esto no era lo que estaba diciendo ahora, pero esto es algo que era bueno que yo también dijera. El asunto es el tema principal. No se pueden dejar de reunir las iglesias porque el presidente o porque un ministerio lo diga. Esa es la única ley o una de las pocas leyes de los hombres que nosotros, como cristianos, no podemos obedecer. No es que no tenemos que obedecer, es que no podemos obedecer. No debemos de obedecer. Porque cuando lo obedecemos estamos desobedeciendo a Dios. Y ahí es que radica el problema. Entonces yo creo que con esto es suficiente. Por ahora, Dios le bendiga mucho. Yo le pido al Señor que ilumine la mente, Señor, de las personas, de los líderes, que con tu espíritu, Señor, tú le hagas ver a los líderes de la iglesia cuál es nuestra posición, a cuál reino nosotros pertenecemos realmente, Señor, y que hagan lo que se le mandó a hacer de parte de Dios antes que lo que le manden a hacer los hombres. Dios le bendiga mucho, nos vemos pronto.